Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra González y yo les voy a hablar del artículo que me tocó, el cual trata de la influencia de la concentración en la elevación del punto de ebullición de la pulpa del mango o Mangifera indica L, que es el nombre científico. En este artículo tenemos 6 autores. El primero es Andrade R., que estudió en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad de Córdoba en Colombia. Intenté buscar más información de este autor, pero no logré encontrar nada, así que yo imagino que en una universidad hizo su licenciatura y en la otra algún posgrado. Los otros 5 autores son Torres, Montes, Pérez, Mendoza y Vaquero, los cuales estudiaron todos en la Universidad de Córdoba en Colombia. El artículo que se me envió no tenía muchos datos de la publicación, pero buscando en internet encontré que se publicó en la revista Ingeniería e Innovación, que es una revista universitaria de una universidad. En el volumen 2 se publicó el año 2014 y el artículo se encuentra entre las páginas 6 y 11. En este artículo se toman 5 temas, que son los mismos que yo les voy a platicar, que es la introducción, el objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Entonces, iniciando con la introducción. El mango es un producto agrícola de gran importancia económica para diferentes países en desarrollo. Tiene una producción mundial de 28 millones de toneladas al año y se considera una de las mejores 3 o 4 frutas tropicales. No solo se consume en su manera como la fruta fresca, sino en muchas presentaciones, las cuales para llegar ahí tienen que pasar por algún proceso. En la industria alimenticia, el conocimiento de las propiedades físicas de los alimentos es fundamental para analizar las operaciones unitarias. Como ya sabemos, hay diferentes tipos de operaciones unitarias y para poder escoger una se tienen que tener en cuenta varios factores. Entre ellos están las propiedades físicas y también lo que queremos obtener. Ya teniendo en mente lo que queremos obtener, qué es lo que vamos a meter, sus propiedades, podemos elegir la operación unitaria que sea la más conveniente. En este caso, la que se va a utilizar es la evaporación. La evaporación es una operación unitaria que elimina un solvente de un líquido de la solución al hervir la solución en un evaporador. Es decir, tú tienes una solución, tiene un solvente, agua y un sólido disuelto. Lo que hace es que se calienta hasta llegar al punto de ebullición de tu solvente. Este se empieza a evaporar y se va de la solución, se va a otro lugarcito. Esta operación se utiliza comúnmente para alimentos líquidos como jugo de frutas, leche, soluciones de azúcar y soluciones de azúcar para varios propósitos. Uno de los más importantes es para reducir el volumen y el peso del producto, lo cual nos lleva a una disminución de costos de almacenamiento, de empaquetado y de distribución. Otro sería como técnica de procesamiento intermedio en la industria alimentaria, es decir que se le hace el proceso de evaporación y para que éste pueda continuar en los demás procesos para obtener lo que se quiere. Ya entrando más al objetivo de nuestra investigación, es el conocimiento de la temperatura del punto de ebullición El conocimiento de la temperatura del punto de ebullición de los jugos de frutas para un rango amplio de concentraciones es muy importante para la industria de los jugos. Esto se debe a que se utiliza mucho la evaporación para poder concentrarlos
Y con esto ya se puede diseñar también el proceso y seleccionar los equipos adecuados. La elevación del punto de ebullición a una cierta presión se puede determinar a partir de cierta ecuación termodinámica, utilizando el calor latente de vaporización y la fracción molar del alimento. El problema aquí es que para poder utilizar una de estas ecuaciones se requiere conocer las proporciones de componentes específicos de los alimentos que provocan cambios en los puntos de ebullición. Esto puede llegar a ser muy complicado, entonces llegamos a lo que es el objetivo de esta investigación, que es estudiar experimentalmente la elevación del punto de ebullición de la pulpa de mango a varias concentraciones y presiones. Y los resultados obtenidos se van a presentar en 3 modelos distintos para poder analizarlos. Eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Pasando a materiales y métodos. Esto se divide en 4 etapas y la primera es la preparación de la muestra. Lo primero que se hizo fue adquirir los mangos frescos en un mercado local. Lo que se hizo después fue extraer la pulpa con un despulpador, se llama el equipo, y hacer las partículas homogéneas. Esto se logra porque este equipo tiene un tamiz de 0.75 milímetros. Después de esto, el jugo se concentró a 13, 25, 35, 45 y 55 grados Brix en un evaporador rotatorio y se mantuvo en refrigeración a 4 grados centígrados para su posterior uso. Los grados Brix son una unidad de cantidad que se utiliza mucho en la industria alimenticia y estos sirven para determinar la materia seca, que normalmente son azúcares que están disueltos en un líquido. Por ejemplo, en la solución a 25 grados Brix significa que se tienen 25 gramos de la pulpa de mango en 100 gramos de solución. Otros datos que se dan, que se obtuvieron de datos bibliográficos, es de la composición de la pulpa. Nos dice que el contenido de humedad es de 85.6% y los sólidos solubles totales son de 11 grados Brix. Pasando a la operación del equipo. Aquí a la derecha está el diagrama esquemático del aparato que se utilizó. Les voy a intentar explicar lo mejor posible. Lo que se tiene aquí es que consiste en un matraz de fondo plano con 3 aberturas, que es el matraz F. Las muestras se introdujeron por el tubo A y se calentaron en un baño termostático de aceite con un agitador magnético. Un baño termostático es una manera de calentar para que la temperatura esté constante, y una ventaja que tiene es que es muy preciso con la temperatura que tú quieras, la que selecciones. Una vez que se empezó el calentamiento y se llegó a la temperatura de ebullición, se estableció un flujo de recirculación entre los tubos B y C. Lo que pasó aquí es que se empezó a evaporar y el vapor, con unas pequeñas gotas de agua que se fueron arrastrando, subieron por el tubo B. Aquí hasta arriba se mira que hay un termostato, el cual está conectado a una computadora. El termostato estaba tomando las temperaturas y se iban directamente al registro. Después se iba al comportamiento D. En este las gotitas se quedan atoradas y bajan, se van para acá. Y el vapor se va al condensador, el condensador que conocemos, que utilizamos en los laboratorios, que tiene una entrada de agua de enfriamiento y una salida de agua de enfriamiento. Aquí arriba, hasta arriba, tiene conectada una bomba de vacío, la cual nos ayuda porque tiene una válvula con la que podemos controlar la presión a la que vamos a trabajar, y también se tiene el medidor de presión. No nos explica mucho en el artículo, pero nos dice que se tienen 2 medidores de presión en el equipo. No nos especifica dónde, pero nos dice que hay 2. Ya en el proceso que se siguió para la determinación de la elevación del punto de ebullición, es que se introdujeron 500 mililitros de muestra de pulpa en el matraz, se inició el flujo de agua de enfriamiento en el condensador y se encendió la bomba de vacío seleccionando
la presión deseada, ahí regulando la válvula. Cuando la pulpa se mezcló y se fue calentando, bueno, en esta parte la pulpa se mezcla y se va calentando lentamente. Todo el tiempo que estuvo el experimento, se registraron la temperatura y la presión continuamente. Para tomar los datos finales, lo que se hizo es que cuando se llegó al punto de ebullición, a la temperatura de ebullición, con la presión que se había seleccionado, y se mantuvo en constante la medición durante al menos 5 minutos, ya fueron los valores finales que se tomaron. Algo más que nos indica aquí es que para comprobar la concentración del extracto se interrumpió periódicamente el calentamiento, se enfrió el matraz a temperatura ambiente y se extrajo una muestra de fluido para medir los sólidos disueltos totales. Aquí tampoco da muchos detalles, pero yo me imagino que para poder hacer esto periódicamente significa que el proceso es lento para que te dé la oportunidad de estarlo parando. Y por último tenemos el análisis estadístico, que nos dice cómo es que se realizó. Se utilizó un diseño completo al azar de 5×11. Es decir, que se tenían 5 concentraciones distintas, que fueron las que ya mencioné, y 11 presiones que variaban entre 100.880 a 9.820 pascales, con 3 repeticiones en cada caso. Y pasamos a los resultados y discusión. Como ya les he mencionado, se tienen 3 modelos distintos para poder analizar los datos. El primero de ellos son los diagramas de Turing. Aquí la forma típica de presentar los datos del punto de ebullición de los alimentos fluidos, los alimentos líquidos, consiste en relacionar estos mismos datos, que es el punto de ebullición de la muestra, con la temperatura o el punto de ebullición del agua a la misma presión. Se utiliza esta ecuación aquí, que es aquí, donde TA es la temperatura de ebullición de la pulpa de mango, TA0 es la temperatura de ebullición del agua pura a la misma presión, y M0 y M1 son parámetros determinados experimentalmente. M0 sería en donde intercepta la recta con el eje Y M1 sería la pendiente. En la tabla se muestran los parámetros obtenidos para la pulpa de mango, y aquí se observa que M1, que es la pendiente, en todas las mediciones es muy cercana a 1. Y esto nos indica que la elevación del punto de ebullición varía solo con la concentración de la pulpa y es independiente de la presión. Esto se va a ver mejor en el diagrama que les voy a explicar después. Y también se mira que la R cuadrada es muy cercana al 1, está entre valores de 0.97 a 0.99. Ya en el diagrama, este es el diagrama que te daba el artículo, y este no es un diagrama de Turing. El diagrama de Turing te relaciona el punto de ebullición del agua en el eje X y el punto de ebullición de la pulpa en el eje Y, pero aquí nos están poniendo la elevación del punto de ebullición de la pulpa de mango. Lo que yo creo que ocurrió aquí es que se hizo la experimentación, se hizo el diagrama de Turing, se obtuvieron los datos y se hizo para que de manera más fácil, que a primera vista se pueda entender. Por lo menos a mí se me hizo más sencillo de entender así que el diagrama Turing. Lo que se hace en el diagrama Turing es que se tiene la temperatura de ebullición del agua a cierta presión y dices, en esta temperatura empezó a ebullir. Haces lo mismo con la pulpa de mango, a la misma presión la empiezas a calentar y dices, bueno, en esta temperatura empezó a ebullir y las relacionas. Lo que hicieron ahí para poder tener este diagrama que nos presentaron es que sacaron la diferencia, que sería la elevación del punto de ebullición. Por ejemplo, para entenderlo un poquito aquí al diagrama, en la de 45 grados Brix, que sería esta la de las X, si nos bajamos en el último punto al eje de las X, tenemos que el punto de ebullición del agua es alrededor de los 373 Kelvin, que serían 100 grados centígrados, es decir que aquí se está a una atmósfera. Si después en este mismo punto nos vamos al eje Y, tenemos que está aproximadamente como en 3.4 más o menos.
Lo que se hace es que tú dices, tengo la temperatura de ebullición de agua a 373, le sumo los 3.4 y obtengo la temperatura de ebullición de la pulpa de mango. Es decir, que en este punto específico tuvo su punto de ebullición a los 376 Kelvin más o menos. Lo que les decía de la presión independiente, aquí se mira que está a 100 grados, en la 373 grados, el último punto. Para que el agua pueda ebullir a temperaturas menores, es necesario que la presión cambie, que sea menor. Entonces, aunque la presión está variando, nuestras líneas son lineales, el comportamiento sigue siendo lineal. Esto quiere decir que no interfiere la presión, que no está relacionada aquí. Si dependiera de ella, no serían rectas, serían más bien como curvas. Para el segundo modelo es la ecuación de Antoine. Tenemos la ecuación que nos dice que el logaritmo natural de P es igual a menos B entre la temperatura de ebullición de la pulpa más C, siendo A, B y C constantes empíricas que dependen de la concentración. Estas constantes se consiguieron al obtener los datos de todas las mediciones de las temperaturas de ebullición y hacer una regresión no lineal. No nos dan más detalles al respecto, pero pues nos da una idea de cómo se obtuvo. Aquí se nos muestran los valores de las constantes para las diferentes concentraciones y de la R cuadrada, que todas están en 0.99. Esto quiere decir que hay una muy buena correlación entre el modelo y los datos experimentales. Sin embargo, aquí no fue posible establecer una dependencia de estas constantes en función de la concentración. Y para el tercer modelo empírico, que es el de Krapist y Lozano, ellos propusieron un enfoque alternativo para representar la elevación del punto de ebullición de las soluciones acuosas. Esta consiste en una sola ecuación, la cual depende simultáneamente de la presión y la concentración de sólidos solubles, siendo delta T subíndice B la elevación del punto de ebullición, W es la concentración másica de sólidos solubles, P es la presión y los demás son parámetros que fueron evaluados por regresión no lineal, igual al tener los datos de las temperaturas. Los datos experimentales se ajustaron con una R cuadrada de 0.88 al modelo empírico y estos fueron los valores de las constantes que se obtuvieron. Tampoco nos da muchos detalles de este modelo. Por último, se tienen las conclusiones a las que se llegaron. Ellos llegaron a la conclusión de que la elevación del punto de ebullición varía con la concentración de la pulpa de mango, mostrando desviaciones considerables a concentraciones más altas, es decir, que a mayor concentración, más notorio es el cambio en la elevación, o sea, la elevación del punto de ebullición. Por lo tanto, la influencia de la presión debe tenerse en cuenta en cualquier método propuesto para predecir los puntos de ebullición de la pulpa de mango, principalmente a altas concentraciones de sólidos solubles totales, que es arriba de 35 grados Brix. Aquí una pregunta que yo me hice y tal vez ustedes estén haciendo es, ¿por qué si en el primer modelo nos dijo que era independiente de la presión, aquí nos dice que sí debe tenerse en cuenta? Y ahorita les voy a explicar. Ellos llegaron a la conclusión, dijeron que el punto de ebullición de la pulpa de mango está adecuadamente representado por la ecuación de Antoine, aunque no se pudo llegar a una relación con la concentración, pero que el modelo empírico de Krapist y Lozano se ajusta a los datos experimentales de elevación en el punto de ebullición. Lo que pasa es que este modelo, como les mostré en la ecuación, depende simultáneamente de la presión y de la concentración. Esto quiere decir que sí depende de la presión, aunque en el otro nos haya dicho que no. ¿Por qué decidieron tomar este como el dato definitivo en vez del de los diagramas de Turing? No lo explican, no sé, pero esa fue la conclusión a la que ellos llegaron, que sí depende de la presión, sí se debe tener en cuenta. Y esto sería todo por mi parte.
¿Alguna pregunta?